Hace aproximadamente unos 3000 años que fue enviado especialmente a España el rey más sabio de la historia del mundo. Hablo de Salomón. Fueron unos viajes especiales los que le mandó el Dios de Israel a España. Tenía que hacer algo especial y puesto que un rey especial como Salomón, que Dios le dio una sabiduría sobrenatural para efectuar ciertos asuntos que no podría efectuar una persona normal. Así que le dio superinteligencia a Salomón, con la cual podía construir ciudades, casas, edificios, tener conocimiento amplio de todo. Y técnica. Naturalmente, para su tiempo es inconcebible que pudiera construir naves voladoras. Las construyó sin ningún problema. Y aún quedan naves de Salomón en España. El propósito era el siguiente. Salomón tenía que llevar a España el Arca de la Alianza en seguridad desde el Templo de Israel a España. Y en una cueva muy especial en el territorio español, una cueva conocida por mí, que se sacará en su día, ya lo verán. Allí dejó el Arca de la Alianza y algunos objetos más que había en el Santísimo, donde estaba resguardada el Arca de la Alianza que construyó Moisés en el monte Sinaí abajo, y había otros objetos, otras mesas, utensilios para rituales del sumo sacerdote de Israel, de la familia de Aarón, que una vez al año tendría que entrar en el Santísimo, que no podía entrar nadie, y hablar con Dios para recibir instrucciones o cuestiones sobre el pueblo de Israel. Esos objetos están con el arca. El arca está tapada con una lona de color azul, no la puede ver nadie, no la podía ver nadie, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y contiene las tablas, segundas tablas de la ley, que las primeras tablas que Dios le dio, escritas por el dedo de Dios en el monte Sinaí arriba, las rompió Moisés, debido a la rebelión, a la idolatría. Enseguida el pueblo, que estuvo 40 días Moisés fuera de la vista del pueblo en el monte Sinaí, pues se querían rebelar, volver a Egipto de nuevo, y empezaron la idolatría que tanto Dios odia, de idolatrar muñecos, imágenes, estatuas, becerros, reliquias, lo que sea. Idolatría odiosa. En los mandamientos de Dios prohíbe todo tipo de idolatría. Entonces rompió las tablas de coraje que sintió de ver la rebelión de aquella gente que Dios había librado de Egipto, y de nuevo volvió a hacer Moisés personalmente una copia de esas tablas de la ley. Y los que habían empezado la idolatría murieron todos. Bueno, otro viaje especial era construcción de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Allí dejó en la cueva de Hércules Salomón pues una mesa que los israelitas y algunos árabes, porque los árabes también son procedentes familiares de los israelitas, los judíos, porque tienen el mismo padre común, Abraham. O sea, Abraham tuvo hijos, un hijo, el primero, con una egipcia, una esclava de Sara, y se llamaba Ismael, con Agar, la esclava. Y de Ismael vienen, procedentes de Abraham, todos los árabes. Y luego, por un milagro, tuvo a Isaac, y proceden todos los judíos. Bueno, pues ese mesa de Salomón, o cronovisor, es lo que los árabes decían en sus escritos, que Salomón tenía un espejo mágico, y con él podía ver cosas del pasado y del futuro. Hoy podíamos definirlo con una palabra moderna, cronovisor. Cronovisor, hoy ya casi se está llegando, si no es que han llegado ya el gobierno norteamericano y la CIA, a hacer preguntas a un ordenador. Hoy casi se puede hacer, casi se hace, ¿no? Usted coge un ordenador moderno y un ejemplo, usted le dice, sencillamente hablando, ¿no?
por favor, muéstreme escenas del asesinato del presidente John Kennedy. Y automáticamente salen escenas, películas, trozos de vídeos, fotografías, artículos. Bueno, el cronovisor de Salomón estaba infinitamente más avanzado. Entonces podía decir Salomón, ¿qué pasará en la Tierra dentro de 100, 500, 1000 años? Y salen imágenes de lo que pasará en tal punto de la Tierra, digamos en Toledo. Así que también podía decir Salomón, ¿qué pasó? Quiero ver escenas del paso al Mar Rojo de los egipcios. Y venían escenas, literalmente, del Mar Rojo, o incluso escenas de Adán y Eva, cómo se rebelaron en el jardín del Edén y cómo era el árbol que comieron, el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y cómo era el árbol de la vida. Y lo podía ver, aparecían escenas, ¿no? Todo es posible. Incluso en la Biblia, en el libro del Génesis, en el capítulo 11, versículo 6, está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, que más o menos dice, cualquier cosa que se proponga el ser humano, lo puede conseguir. O sea que este cronovisor y muchas cosas más avanzadas se podrán conseguir, sin problema. Así que Salomón fue enviado especialmente a Toledo, y allí hay muchos túneles en Toledo, y en uno de los túneles, porque casi todos los túneles coinciden en la cueva de Hércules, y la mayoría de túneles están en el comienzo en iglesias, en las criptas de iglesias antiquísimas. Así que los túneles hacen como digamos un jeroglífico. Es peligrosísimo meterse en esos túneles sin conocer a dónde va, porque mucha gente se ha perdido en los túneles, sobre todo en el túnel más largo, el de Mocejón, que pertenecía a un primo de la reina Sofía, Alexades Taimanakes, y en ese túnel va a parar a la cueva de Hércules. Pero hay otros túneles, casi muy dispersos por todo la capital de Toledo. Yo los conozco. Yo ya llevo años estudiando los túneles. He vivido de niño en Toledo, he estudiado en Toledo. De mayor ya estudié y me examiné en la Facultad de Derecho de Valencia y he recorrido medio mundo. Pero conozco esos túneles, los he estudiado perfectamente. Incluso ya tuve contactos con el exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y su gabinete de prensa. Me engañaron, me dijeron que le mandara la documentación que tenía y mapas que me iban a ayudar a hacerlo público, que es la meta final, en los medios televisivos, en Radio y Televisión Española, Castilla-La Mancha. Le mandé todo un paquete de documentos, fotocopias, y lo que hicieron fue comprar rápidamente ellos una de las entradas que yo le dije que era en el Callejón de San Ginés, hacer museo público, pedir millones de euros, millones. El consorcio y el Ayuntamiento de Toledo y el Cardenal Cañizar y todo, al gobierno español se los dieron y a mí me amenazaron de que si iba a Toledo me encarcelarían. Así de claro. Y cogí un abogado de Toledo pagándole, Óscar Marín y su bufete de abogado, y en mí, representándome, habló con el exalcalde José Manuel Molina. Y el exalcalde, y eso hay documentos, cartas, y está el bufete de abogado en Toledo todavía, le amenazó a Óscar Marín y a su bufete que si volvía a hablar conmigo de la cueva de Hércules o de lo que sea, a él le arruinaban la carrera, le expulsarían del colegio de abogados y a cualquier abogado de España. Parece inconcebible que eso exista, pueden preguntar al abogado y hay documentos y cartas del abogado. Le aterrorizaron y le arruinaron a su bufete de abogado completo en Toledo, bajo amenazas hasta de muerte. Así que el hecho es que esa cueva de Hércules tuvo un punto histórico en España. El hecho de que había prohibiciones de entrar en esa cueva porque está preparada para el tiempo actual. Así que el rey Rodrigo, con su corte en Toledo, entró rompiendo los candados del túnel. No tenía que entrar ni él ni nadie, poner un candado. Todos los reyes godos. Él no quiso poner el candado, rompiendo el encanto o el misterio, y se avanzó por un túnel de Toledo hacia la cueva. Y allí fue el punto final de la historia de España durante 700 años, porque automáticamente la maldición se efectuó. Sería invadida España por árabes. Y durante 700 años toda España fue invadida por árabes, durante 700 años, hasta 1492, en que fueron de nuevo expulsados los árabes
España. Luego, en 1546, el cardenal Juan Martínez Silicio entró de nuevo por el callejón de San Ginés, en donde han hecho ahora museo, debido a mis informaciones, y todos los testigos oculares que entraron por ese túnel perecieron al día siguiente, a los pocos días, todos. Hay después, en la guerra, me parece que en 1900, que no estoy seguro, 45, dos chicas entraron por curiosear por uno de los túneles, porque casi cada casa tiene un túnel. Está invadido de túneles Toledo, por todos sitios. Y las dos murieron ahogadas en el río Tajo. Quiero decir con esto, esa cueva de Hércules dará mucho que hablar. Yo he intentado hacerlo público en los medios de comunicación continuamente, pero tal como dijo la señorita Karen Hudes, hace poco está grabado en internet, que era la ex abogada del Banco Mundial, ella se fue de allí asustada cuando comprobó, y ella no es cualquiera, es una abogada competente norteamericana, dijo, y está en los medios de comunicación, que los extraterrestres son los que gobiernan el mundo, están sobre los gobiernos, sobre el Vaticano, sobre el satanista, ocultista, y son los que controlan los medios de comunicación. También lo dijo el primer ministro ruso, está grabado en internet, no es curiosidad ni fantasía, dijo que todo presidente de gobierno de la Tierra tiene una cartera especial. Le dan, cuando entra un nuevo gobierno, un nuevo presidente, le dan carteras oficiales, diplomáticas, de documentos especiales de la nación, y una tercera cartera extraterrestre, que son para únicamente el presidente, para tener documentos, directrices de lo que tiene y no tiene que hacer. De desobedecer le quitan de presidente y derrumban su gobierno, como pasó con el presidente Kennedy y su hermano Robert Kennedy. Al no querer obedecer con esa cartera y querer revelar la existencia de extraterrestres y la aliación con gobiernos vaticanos y satanistas, le eliminaron. También Salomón vino a España con otra misión durante 40 años, llevarse oro de España a Israel, enriqueciendo a Israel con oro de España. Se llamaba oro de Ofir, oro puro. Durante 40 años, con las naves voladoras, se llevó toneladas, cientos de toneladas de oro de España a Israel, haciendo rico a todo Israel. Una de las naves, la última, después de 40 años, la dejó aparcada en una cueva de Toledo, conocida por mí. O sea, des en cuenta que Toledo es muy especial. Está todo invadido de túneles. Hay túneles que van kilómetros a las afueras de Toledo, no uno, varios. Y siempre van a parar a castillos antiguos o a iglesias antiguas medievales, todos. O sea, se conectan unos con otros. Y una de las naves voladoras del Salomón, por uno de los túneles de Toledo, se va a parar allí. Y está aparcada con toneladas de oro. Un oro puro que puede solventar todo el paro y la crisis española. Hay mucha oposición. Como dijo Karen Hudes, el gobierno español, como otros gobiernos, están controlados y dirigidos por extraterrestres, que son los que gobiernan el mundo. Y les dicen al gobierno lo que tienen que hacer y no tienen que hacer, como los medios de comunicación. Ya ven ustedes, lo que me conocen por muchos vídeos, la pelea que hay por la presión existente en los medios de comunicación televisivos, de que por ningún concepto, y diga quien lo diga, y caiga quien caiga, aunque sea España entera caiga, que yo no hable en ninguno de ellos, como pasó con Toledo, con la cueva de Hércules, amenazaron a Castilla-La Mancha a la televisión, como está pasando con los gigantes entre las rocas. Hay prohibiciones terribles, sea en televisión pública o privada, de que yo no hable bajo ningún concepto. Sobre todo el asunto de los gigantes, como dijo el señor periodista Miguel Celades, muy competente el hombre y conocido en Cataluña, casi en toda España, que el asunto gigantes y esqueletos de gigantes es Illuminati muy elevado, grado 5. Totalmente prohibido. Tiemblan directores de museos que se han llevado esqueletos gigantes y se han vuelto a llevar al Área 51, y directivos de televisiones tiemblan solamente decir Alberto Canosa o esqueletos de gigantes. Hay gigantes en España igualmente escondidos o resguardados en rocas artificiales, en diferentes emplazamientos. Una vez más, estos descubrimientos se beneficiaría España entera al ser redescubiertos
porque sería un impacto gigantesco en el mundo entero. Ustedes imagínense esta acción, abrir una roca y sacar un gigante. Está dentro, vivo, en estado de dinopsia, en catalepsia, como quieran llamar. No se mueve como la mujer de la Mona Lisa de la nave extraterrestre. La Luna no está muerta. Está lo mismo que los gigantes. Y lo sabe la NASA. No está muerta, ni está momificada, ni es cadáver. La han dejado allí para dar un testimonio relacionado con la nave extraterrestre de la Luna, el Apolo 20, conocida, una nave gigantesca que lleva miles de años aparcada y que será esa nave la que ya está en movimiento, trasladándose a Marte, traerse de allí a todos los sobrevivientes del Triángulo de Bermuda, los sobrevivientes de los 4 aviones de las Torres Gemelas que están en Marte y del avión de Malasia que está en Marte con pilotos y pasajeros para traerlos a la Tierra, al Central Park de Nueva York. Como verán, estos descubrimientos son sensacionales, pero una vez más, como dijo Karen Hudes, y lo han dicho ya muchos políticos, incluso el primer ministro ruso, está prohibido. O sea, los medios de comunicación no hay libertad de expresión. Cualquier tema de fútbol o trapicheos de trapos de cama, de sexo o de escándalos políticos, lo que quieras, no pasa nada, encantado. Pero hay temas prohibidos terminantemente. Y verán que todos los gobiernos, el tema extraterrestre es prohibido. Materia reservada, alto secreto, ni lo menciona. Porque saben que al mencionarlo es el fin de su carrera. Por eso ningún político se la juega. Y los medios de comunicación pues viven de la propaganda, de las noticias, tal. Pero el asunto, un asunto o varios asuntos que pueden solventar la crisis española total, con la atracción turística a España, ni mencionarlo. Así que, españoles, en España hay misterios y enigmas gigantescos por resolver que conmoverán al mundo. Pero aparte de eso, vuestra crisis, 7 millones de españoles, se acabaría. No van a hacer nada nadie por vosotros. Cada año más millones de parados. Os están arrastrando una crisis de la que no vais a salir. Nadie va a mover un dedo por vosotros. Y solamente hay una solución. Y no quiero decir que los problemas del mundo se solucionan, sino al contrario, estos descubrimientos desenmascaran la existencia de entes extraterrestres controlando el mundo desde hace 6.000 años. La cueva de Hércules en España, el Arca de la Alianza en España, las naves de Salomón en España y los cuerpos de Nefelim gigantes dentro de rocas en España. Miren en cualquier museo del mundo, donde durante décadas se han llevado esqueletos de gigantes que se han encontrado en la superficie del suelo en diferentes países del mundo. Hay muchos más por ahí. Los últimos más gigantescos fueron en la India, en Distrito Vacío. Solamente Discovery hizo unas fotos desde un helicóptero y rápidamente el gobierno norteamericano le prohibió hacer públicas esas fotos. Se colgaron algunas en internet, ya no se pueden borrar porque mucha gente las ha copiado. Esqueletos de más de 10 metros. En España los hay no esqueletos, aunque se han encontrado esqueletos de gigantes en España, gigantes, vivos, en estado de letargo. Una vez en una interview dijo el señor Miguel Celades, periodista catalán, que él, un personaje de una comunidad europea, le entregó un tobillo gigantesco de un gigante que podía medir 10 metros. Miguel Celades lo llevó a un museo. Él hizo un llamamiento, Miguel Celades, a la comunidad científica para que analizaran que efectivamente era un pie o un tobillo de un gigante. Gigantesco, podía medir 10 metros o más. Ninguno se presentó, porque cualquier arqueólogo, científico o político que toque el tema gigantes se la ha jugado. Lo saben. Prohibido. Y él lo llevó a un museo, lo entregó para que lo presentara a la gente, y cuando fue a reclamar Miguel Celades, dijeron que era mentira, que él no había llevado nada, que no sabía nada de eso, que no quería hablar del tema. Mi voz está prohibida en los medios de comunicación, porque el desenmascarar los extraterrestres significa el derrumbe del entero sistema de cosas. Acordaros, españoles, tenéis una carta a jugar. Hacer algo al respecto es por vosotros. Por una parte, la crisis se os acaba, porque la atracción turística el mundo se vuelca en España.
por estos descubrimientos, aunque sea uno de ellos, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, y un robot que la protege, construidos por el rey Salomón. Pero es que más. Y por otra parte, es un acto de verdad de protección vuestra, de venganza, al desenmascarar que la responsabilidad de guerras, atrocidades, creación de miles de religiones, experimento con la humanidad con virus mortales creados en laboratorios extraterrestres, infinidad de cosas más, se desenmascaran por medio de estos descubrimientos. Para eso se dejaron allí. Se dejó la cueva de Hércules expresamente para esto, la nave de Salomón, el arca de la alianza que ejecutará a los malvados, y los gigantes de rocas que se tuvieron que dejar aquí en la Tierra para no se ahogaran en un diluvio global que inundó la Tierra por un año. Guerrilleros de Alberto Canosa, a por ellos, que son pocos y cobardes.